Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a la Casa del Pueblo, la casa de todos y todas nosotras. Como sabéis, hoy es un día importante dentro de la tradición socialista porque hoy es 21 de marzo, es el Día Internacional contra la Discriminación Racial y históricamente el Partido Socialista ha sido el partido que más ha luchado para evitar cualquier tipo de discriminación en nuestra sociedad. Em, Siempre me acuerdo en estos momentos, pues de nuestro compañero Pedro Cerolo, que una vez le acompañaba a un acto de la FEL, me contó que en Madrid el primer insulto que recibió fue sudaca, antes que maricón. Y eso nos da un poco la idea de lo diversos que somos y cómo cada uno de nosotros puede sufrir diferentes tipos de discriminación. Es por eso por el que nuestro partido ha entendido esa diversidad dentro de nuestra sociedad y dentro de cada una de las personas y lucha cada día desde hace muchos años para que nosotros, la ciudadanía, no tengamos que sufrir este tipo de vejaciones. Quiero dar las gracias a Nax Berger, que es la secretaria de la secretaría que se ha creado gracias a Mónica Silvana, que es nuestra secretaria federal de Movimientos Sociales y Diversidad, y Nax es la secretaria de Diversidad y de Ciudadanía Inclusiva. Y bueno, pues para mí pues es un honor como militante que soy, pues la apertura que ha sufrido, que hemos vivido gracias a las resoluciones del 39 Congreso y gracias como militante por poder participar, ¿no? Os preguntaréis por qué Nax ha pensado en mí y bueno, pues ella pues se acordó de mí pues por mi condición primero de homosexual y después por la lucha que realizo en favor de mi hija. Sabéis los que me conocéis que tengo dos niños adoptados africanos y para mí pues los avances que queremos conseguir por parte del Partido Socialista pues los vivo en carne propia porque vivo las diferentes discriminaciones que sufre mi hija, primero por ser mujer, después por ser negra y por último por ser una niña adoptada en un país como España la discrimina por su color de piel, ¿no? Hoy tenemos con todos nosotros y nosotras pues unos participantes de lujo, unas compañeras que nos van a explicar la importancia de seguir profundizando en la lucha a favor de la diversidad. Tenemos a Begoña Blázquez. Ella pertenece a SOS Racismo. Viene en representación, ya que su presidente hoy no nos ha podido acompañar. SOS Racismo es una de las asociaciones más importantes en la lucha contra la discriminación y para mí es un referente fundamental en esta lucha. Luego, también tenemos a Isabel Romero, presidenta de la Junta Islámica, que nos va a hablar sobre un informe que han elaborado hace unos días sobre islamofobia. A Amara Montoya, que los que pudimos ir a los cursos que tuvimos este fin de semana de Buen Gobierno, la pudimos escuchar y para mí fue un honor y aprendí un mogollón de cosas. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Madrid. Luego tenemos a nuestra compañera Maida Daoud, que es diputada por Ceuta, es la delegada joven de diversidad y el feminista a tope. También tenemos a Ángeles Álvarez. Ángeles Álvarez pues, es diputada por Madrid, es la portavoz de Igualdad de nuestro partido.
Yo siempre me gusta señalar que hiciste una guía pionera hace muchos años sobre la violencia de género, en el 1999, si no recuerdo mal. Y bueno, y por último tenemos a Mónica Silvana. Mónica Silvana es la valiente que ha decidido coger el testimonio de nuestro compañero Pedro Cerolo, que me parece que es un esfuerzo titánico intentar continuar la lucha de Pedro, y es diputada por la Asamblea de Madrid y anteriormente fue concejala del Ayuntamiento de Alcalá. Y sin más, voy a dar primero la palabra para que nos cuenten pues, el SOS Racismo, cómo ve todo lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo podemos ayudar por parte del partido y por parte de la sociedad para acabar con estos delitos de odio y esta discriminación. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para poner un poquito en situación a quien no esté muy familiarizado con SOS Racismo, se conoce más nuestra labor, no tanto cómo estamos conformados, conformadas. Somos una organización enteramente compuesta por voluntarias. En otros territorios del Estado español sí que hay gente contratada laboral, pero en Madrid funcionamos con las cuotas de los socios, una pequeña subvención que nos da para el alquiler del local, y el resto lo hacemos todo de manera asamblearia, es decir, tomamos las decisiones en conjunto, no hay jerarquías y, como digo, no hay rangos según el estatuto que se tenga dentro de la organización. Hablo en femenino para integrar, también hay hombres, pero bueno, el grueso, tanto en SOS Racismo como en los movimientos sociales, creo que estaremos de acuerdo, está conformado por mujeres. Nosotras, las principales líneas de actuación que estamos llevando en este momento a cabo es una labor por los discursos, es decir, ahora mismo estamos en una lucha por las narrativas, no solo en Madrid, en España, en Europa. No somos una ONG asistencialista, de hecho no nos da nuestro presupuesto, pero sí estamos en el Centro de Internamiento para Extranjeros, concretamente en Aluche, que es donde tenemos una de estas lugares de retención donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Eso es importante señalarlo porque a veces lo tenemos muy cerca, pero la gente en Madrid no sabe que tenemos un centro donde literalmente se priva a la gente de libertad cuando no ha cometido ningún delito. Esto entra dentro de las políticas de control migratorio que existen en el Estado español, que es uno de los principales frentes de lucha de SOS Racismo. ¿Por qué digo esto? Porque se está contribuyendo desde instituciones, poderes políticos, sectores de la sociedad, ¿por qué no?, en una especie de histeria colectiva para básicamente señalar que las migraciones suponen una amenaza, ¿no?, para nuestro país, nuestro continente. Se habrán ya dado cuenta, creo, muchos de los políticos, que la estrategia que están llevando a cabo de control migratorio no impide que lleguen las personas migrantes a nuestro país. Lo único que hace es dificultar la llegada, por supuesto, dejarles a merced de las redes de trata y de tráfico de personas y, por supuesto, hacer mucho más costoso y con riesgo para la vida, por no hablar de las enormes vulneraciones de derechos humanos que se dan en el transcurso para la llegada. Entonces, esto hace años que se retiraron las posibilidades de pasajes seguros para las personas que huyen de conflictos, de graves vulneraciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo, y ya no se puede pedir un pasaje seguro, por ejemplo, en el Consulado de España en cualquier país. Esto ya no es posible. Entonces, las personas arriesgan su vida por intentar llegar a Ceuta, Melilla o la península a través del Mediterráneo. Digo esto porque esta especie de histeria colectiva en el que nos estamos sumiendo, como se habla de avalancha, cuando en realidad, bueno, pues si comparamos un poco las noticias, cuando llegan 100 personas en una patera decimos avalancha, y de repente vemos en el otro lado de la portada del mismo periódico: Madrid bate récord, 2 millones de turistas. Eso resulta que no es una avalancha, ¿no? Es decir, estamos entre todos y todas, medios de comunicación, instituciones, generando y perpetuando esta supuesta alarma social. ¿Qué conlleva esto? Conlleva en que efectivamente se criminalice no solo a los colectivos
racializados en España, que pueden ser españoles o pueden estar en una situación regular, sino muy especialmente a las personas que no tienen una situación regular en nuestro país. Esta criminalización, como digo, no solo se produce a través de los medios y a través de las políticas de control migratorio en frontera, sino también las políticas de control migratorio dentro del Estado español, típicamente las redadas basadas en perfil étnico, es decir, cuando hay un vuelo programado, un vuelo charter de deportación, en esos días se intenta interceptar a personas que por perfil étnico se sospecha, pueden ser de esos países donde se va a dirigir el vuelo. Entonces, antes se utilizaba mucho más la estrategia de internamiento en el CIE hasta que estaba listo el vuelo de deportación. Ahora lo que se hace es una redada muy sumaria, muy rápida, y en un periodo de 72 horas, que es el máximo que se puede retener una persona en calabozo, pues se llevan a cabo estas deportaciones express. Esos son los principales, digamos, frentes por los que luchamos, ¿no? El que se cierren los centros de internamiento para extranjeros, que consideramos no deberían existir, y, por supuesto, que se acaben con las redadas de perfil étnico, y una política de control migratorio que, creo que fracasa porque no está logrando el objetivo de que no lleguen personas, pero es que encima fracasa desde el punto de vista de los derechos humanos. No olvidemos que Europa, en eso España fue avanzadilla, Europa está conformando un sistema de control migratorio externalizador de fronteras, es decir, se sacan fondos de la ayuda oficial al desarrollo para que países de tránsito o de origen de migraciones, pues hay muchos, Senegal, Mauritania, Mali, Níger, Kenia, impidan por todos los medios, y por todos los medios quiere decir todos los medios, es decir, ahí no podemos fiscalizar un respeto a los derechos humanos como a lo mejor sí podemos hacer en nuestro país, para que esas personas no lleguen. Entonces, esa es una labor de discurso que en SOS Racismo llevamos a cabo. Luego, ya centrándonos un poquito más en lo que es el tema más concreto de hoy, de una igualdad de trato en este país, pues por supuesto nosotros vemos día tras día que existe una discriminación en cualquier ámbito. Nosotros hemos hecho algún estudio, por ejemplo, pues 3 personas han ido a una agencia una inmobiliaria, pues interesándose por el alquiler de un piso, ¿no? Concretamente fueron una compañera blanca, una compañera de perfil étnico latina y nuestro compañero Mohamed Guerou, que es negro. Entonces, cuando llegó la chica blanca no había problema, esa inmobiliaria tenía 5 pisos disponibles, 6. Cuando llegó la chica latina, pues casualmente solo quedaban 2 en ese tránsito de pocos minutos. Y cuando llegó Moja, nuestro compañero negro, pues es que no había pisos disponibles de repente, ¿no? Entonces, esas cosas están pasando. Estamos hablando de, por supuesto, la cuestión de la situación irregular en España pesa, pero es que también se considera aún que España es una sociedad blanca, es decir, que si alguien es negro no puede ser español. Vuelvo a poner el ejemplo de Moja, nuestro presidente, él es maño, es de Huesca, nacido en Huesca, y constantemente en Twitter, no voy a reproducir insultos, pero le dicen que se vaya a su país. Dice, bueno, pues ya estoy, ¿no? O le dicen, bueno, deberíamos deportarte junto con tus compañeros que acaban de llegar y demás, ¿no? Esas cosas están pasando. ¿Qué pasa? Que una ley de delitos de odio es necesaria, o sea, una ley que ampare, que dé cobertura a las situaciones en las que se criminaliza, se continúa perpetuando este discurso criminalizador y que incita a la violencia y la discriminación de las personas. Lo que estamos viendo es que esa misma legislación en delitos de odio a veces se está utilizando, bueno, pues en casos a lo mejor que bajo nuestro punto de vista no proceden. Por ejemplo, ayer creo que fue cuerpos de seguridad, creo la policía, bueno, algún sindicato anunció que iba a interponer una querella por delitos de odio contra el portavoz del sindicato de manteros. Bueno, yo he leído y releído el artículo 510 del Código Penal y no veo cómo puede ser un cuerpo de seguridad del Estado, un colectivo en situación de vulnerabilidad,
al cual se le haya discriminado o contra el cual se haya incitado al odio por características que le son propias como sexo, ideología, género, origen o raza, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, obviamente esos son los jueces los que tienen que llegar bueno, a tomar una decisión, pero hay que tener cuidado porque la libertad de expresión es un valor fundamental de nuestro Estado de Derecho, ¿vale? No se puede utilizar o hay que intentar que no se acabe utilizando como una medida represiva más digamos, la legislación contra los delitos de odio. Bueno, os podría contar bastantes más cosas, simplemente una cosita más que quiero señalar, luego ya si tenemos turno de preguntas a lo mejor puedo extenderme un poquito más, la cuestión de la exclusión sanitaria. El Partido Popular aprueba una reforma, el Real Decreto 16/2012, por el cual se excluye de la cobertura sanitaria a un montón de colectivos, a un montón de personas en situación, además, ya de por sí, de vulnerabilidad. Cuando hablamos de apoyar o llevar a cabo iniciativas, reformas para la igualdad de trato, hay que contemplar de manera global todas estas cuestiones, porque está muy bien una ley que habrá que ver qué dotación económica, ¿no?, tienen estas leyes a la hora de poder hacerse efectivas, pero hay que tener una visión global de lo que son los problemas de la sociedad. Está muy bien hablar de igualdad de trato a la hora de acceder a un alquiler de un piso, pero hay que tener muy en cuenta que hay gente que a día de hoy, por una reforma legal, se ven privadas de un derecho fundamental, un derecho humano, así lo confirma el derecho internacional, como es el derecho a la salud. Así que por mi parte creo que me he extendido lo que es correcto y le doy la palabra a mis compañeras. Muchas gracias por la invitación. El informe que voy a presentar lo voy a hacer muy rápidamente porque el tema de la islamofobia evidentemente tiene que ver con la discriminación racial, porque en España hay una identificación entre musulmán y árabe, básicamente, y en el peor de los escenarios, musulmán y moro, con lo cual pues, el informe viene a cuento. El informe lo realiza la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, que está formada por 3 organizaciones, por Movimiento contra la Intolerancia, por Junta Islámica y por el Centro Cultural de Valencia, el Centro Cultural Islámico de Valencia. Tengo que decir, antes de dar ningún dato, que no tenemos ninguna fuente oficial. Los datos que recogemos son aquellos que nos hacen llegar las personas que sufren algún tipo de agresión o ataque o en sus mezquitas o en los espacios en los que se mueven habitualmente, pero somos conscientes de que hay muchos más datos de lo que nosotros podemos recoger, aunque la tipología de cosas que suceden sí que son orientativas y pueden ser interesantes para saber qué estamos haciendo. Lo pusimos en marcha en 2011 porque éramos conscientes de que el Islam en Europa iba a ser la bandera para los movimientos de extrema derecha. El Islam era el enemigo a batir y de hecho está marcando las políticas de muchos partidos en Europa que han puesto como objetivo o ponen como pantalla de sus políticas y de sus argumentos la existencia del Islam. Esto es especialmente curioso en España, cuando España declara al Islam como religión de notorio arraigo en 1992, firma un acuerdo de cooperación con los representantes de los musulmanes, aprueba una ley, la 26/92, que recoge los derechos que tenemos musulmanes y musulmanas en España, pero a pesar de ello, España sigue siendo también el país que sigue identificando a los musulmanes como extranjeros que han venido de no se sabe qué país, de Musulmania, ya lo decimos muchas veces, y eso de vete a tu país pues nos afecta a todos, incluida a mí misma, que de vez en cuando también me echan a mi país, entonces bueno, también se generan este tipo de cosas. Vale. Hemos cambiado la metodología del informe este año y en vez de recoger todos los casos que teníamos, los hemos agrupado porque, por ejemplo, los casos
que se producen en la red son imposibles. Llenaríamos esta habitación de casos, es imposible ni siquiera cuantitativamente abordarlos, pero sí en sus aspectos, digamos, qué es lo que más se repite en cada uno de ellos. Hemos recogido en total 546 incidentes, de ellos incidentes en la calle que han sucedido contra personas o contra edificios o contra lugares identificados o relacionados con el Islam, 160, y en medios y online 386. Tengo que decir también que ha bajado con respecto a los datos que teníamos el año pasado. Eso es una buena noticia. Y otra cosa importante, positiva, siempre me gusta señalar los aspectos positivos, es que frente a los momentos punta en los que se ha generado una gran islamofobia, que siempre suelen venir acompañados de atentados terroristas, este año pasado hemos sufrido uno en nuestro país, pues siempre se genera una ola de rechazo bastante fuerte, se han acompañado luego también de respuestas ciudadanas positivas que han ido equilibrando esos movimientos de odio. También siempre me gusta decir que cuando se empieza a generar un discurso de odio hacia el Islam y los musulmanes, no es espontáneo, sino que hay grupos que están promoviendo la construcción de este tipo de mensajes que se activan inmediatamente, que si se intenta seguir el recorrido siempre se llega a los mismos sitios y que lo que sí están consiguiendo es que el discurso de la islamofobia cale en personas que inicialmente no se sentirían identificados con ese tipo de discursos, ni por su posición personal, ni ideológica, ni nada de nada. Por lo tanto, lo que se provoca es una respuesta de carácter emocional. Claro, cuando la gente está muerta en la calle y se señala a un colectivo que tiene que ver con una práctica religiosa, aunque luego en la realidad es otra cosa, pues hay una respuesta emocional que es la que hace que personas que no se llegarían a sentir identificadas nunca con determinados tipos de mensaje lo hagan y automáticamente retuitean o mandan el mensaje o lo hacen a través de WhatsApp. ¿Vale? Esto es lo que realmente es un problema. Es decir, que somos conscientes de que hay fábrica de mensajes de islamofobia que generan este odio y este rechazo hacia las personas musulmanas, pero también somos conscientes de que lo que hay que atajar, y tenemos que avanzar en la conciencia de ello, es que esos mensajes de construcción de odio no nos calen y que seamos capaces de parar, de que todos esos fake que llegan y que hemos visto en nuestros móviles, pues seamos capaces de parar un segundo y decir, cuidado, que aquí me están colando un discurso que no es mío. Voy a ver qué es lo que es mío y lo que sea mío lo asumo y lo que sea fabricado o construido, pues no quiero saber nada de ello. Muy rápido, digamos, titulares que se recogen dentro de las distintas categorías, pues es islamofobia en la política o en algunas instituciones, liderado por grupos políticos que ya sabemos quiénes son y que utilizan el discurso islamófobo para conseguir adeptos. Ataques a mezquitas. Este año se han producido, sobre todo después de los ataques de Barcelona, de Cambrils, de los distintos atentados en Europa. También las campañas para evitar que se abran mezquitas o que las mezquitas se vayan a las zonas industriales, con ello lo que comporta es riesgo para las personas porque no son lugares para que la gente se desplace con sus familias y sus hijos, y esto está generando también ya una discriminación añadida, no solo que no se pueden abrir, sino que cuando se abren pues están en lugares que no son adecuados, y eso también está generando problemas, discriminan también a las mujeres que no hacen ese desplazamiento, con lo cual las mezquitas quedan reducidas a espacios masculinos, y eso pues también genera otra discriminación añadida dentro de todo este fenómeno. Por supuesto, la islamofobia de género, el tema de que las mujeres que deciden ir identificadas con un hijab se convierten en el objetivo de insultos, ataques de todo tipo, y este fenómeno también ha crecido. Este año se ha dado un fenómeno nuevo, que es el ataque a niños. Nunca se había producido y este año hemos recogido ataques a menores, cosa que hasta ahora era bastante impensable.
se han producido en el ámbito escolar. En el tema de género, pues hemos conocido algún caso tan grave como que a una niña prácticamente, no tenía 13 o 14 años, la obligaban no a salir del centro en el recreo, la obligaban a estar por detrás de la valla, mientras que sus compañeros jugaban en el patio, porque ella quería llevar su hijab, ¿no? Entonces, esto son cosas muy serias, porque es que esa niña en ese momento queda desprotegida incluso del propio marco del espacio escolar, que se supone que tendría que estar allí acogida, pues se la castiga echándola incluso fuera del espacio escolar. En Internet, bueno, pues el ciberodio es el que ocupa el espacio más generoso, que va construyendo ese discurso de odio. Y luego hay un elemento también que está creciendo muy importante, que es el negacionismo. Por este fenómeno que antes explicaba, de que España es un país que tiene al Islam entre sus raíces culturales, espirituales, entre sus tradiciones, pues hay todo un movimiento de académicos y de expertos, supuestos expertos, que están negando ese periodo histórico, es decir, que están reescribiendo y cuestionando la historia, y hay todo un desarrollo teórico en torno a este asunto para que realmente no se pueda justificar o explicar que España, entre sus raíces culturales e identitarias, tiene al Islam como uno de los elementos importantes, ¿no? Para eso, pues lo que estamos planteando es que hay que hacer una revisión histórica, especialmente en los libros de texto. Hemos visto libros de texto que dicen que el Islam tiene 6 pilares. El 6.º pilar es la yihad, la guerra santa, traducido como guerra santa, que es una abominación dentro del concepto, dentro del Islam, y cosas como esta que, en fin, que nos encontramos en los libros de texto, que es algo bastante terrible. Y paso directamente, porque no voy a dar los datos de la tipología, pero a decir, por ejemplo, que por comunidades autónomas 3 comunidades agrupan la mayoría de los casos. La primera es Cataluña, la segunda es Andalucía y la tercera es Madrid. Y luego ya el resto del otro 50% pues se reparte por igual. Ha habido un dato curioso este año, porque los casos de islamofobia han bajado, para que veamos que la factoría y la fábrica es la misma, a partir de que el proceso sea incentivado. A partir de que el proceso llega, pues los focos, digamos, de los fabricantes de odio se vuelven hacia Cataluña, se vuelven hacia las personas que están liderando el proceso, y parece que nos dejan un poquito en paz a los musulmanes, porque es demasiado ajetreo estar a tanta cosa a la vez. Y luego, pues bueno, simplemente hemos recogido una serie de recomendaciones que las vemos muy rápidamente y paso la palabra. No la encuentro aquí porque está en otra presentación, pero bueno, un poco lo que venimos a decir es que hay que hacer una acción importante desde la educación, desde los centros escolares. Hay que hacer también una labor intramuros de la propia comunidad musulmana para abrir las puertas de la comunidad y favorecer ese intercambio social en los entornos en los que se realizan. Hay que hacer políticas, sobre todo desde el plano de los ayuntamientos. Para nosotros nos parece que es estratégico que las políticas de los ayuntamientos aborden la diversidad, teniendo en cuenta todos los sesgos que se encuentran en ellas, y por lo tanto, por eso estamos aquí, porque pensamos que el Partido Socialista puede ayudar y aportar en este sentido. Y bueno, hay otras recomendaciones menores que, si luego estáis interesados, se puede descargar el informe entero desde la página de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, y luego, si queréis algún dato más concreto, pues os lo podemos ver en el debate. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias de nuevo por la invitación. Y sí que es verdad que el taller la verdad es que fue muy interesante, pero cortito, ¿verdad? Así que nos quedamos con más ganas de estar aquí y de participar de nuevo. Bueno, pues a mí me toca la parte del pueblo gitano, ¿no? Entonces, como gitana, pues tengo una experiencia vivida que os quiero contar y que quiero que
que lleguemos a ser cómplices, ¿no? Para que podamos abordar determinadas cuestiones en el día de hoy, ¿no? Para hoy, para mañana y para lo que nos quede de vida, ¿no? Pero tenemos que empezar con esa complicidad, si no yo creo que vamos mal y las imposiciones nunca son buenas o no sé, la resistencia. Yo es que ese tipo de cosas la verdad es que no comparto en absoluto, ¿no? Entonces, España ha tenido claramente, y en todas las encuestas que se han venido efectuando a lo largo de toda la vida, hasta la actualidad, aquí tengo ahora mismo el último informe que se va a presentar en breve, sobre discriminación, sobre odio hacia los colectivos. El más odiado en España es el colectivo gitano. Somos una minoría étnica española y sigue siendo en el ranking el número 1 de los más odiados. Por lo tanto, eso nos ha venido marcando a lo largo de la historia un estilo de vida, unos hábitos de comportamiento que en algunos casos no gusta mucho, porque además como pueblo no hemos tenido ese reconocimiento. Entonces, puesto que históricamente hemos venido atravesando ese odio latente, la pregunta era, ¿odias a los gitanos? No, pero que ninguno viva al lado mío ni que mi hijo se siente en el pupitre de un gitano o con un compañero gitano. Entonces, eso lo hemos venido viviendo durante siglos. ¿Qué ocurre? Pues que eso hace que estemos un paso por detrás, bueno, yo diría más de un paso por detrás, a lo que la evolución de la propia sociedad nos va marcando. Evidentemente hay un descontrol en esa evolución donde nos han situado para decir que los gitanos están bien mirados en España, que también tengo que decir que con respecto a otros países europeos estamos muy bien, pero sí que es verdad que nos han encajado ¿dónde? En servicios sociales. Entonces, todo nuestro problema y toda nuestra ayuda ha venido desde los servicios sociales, no ha venido desde otro estamento. Por lo tanto, eso ha perjudicado pues el que, por ejemplo, en la educación, como hablaba la compañera, ¿no? Aún queda mucho por escribir en los libros de texto. O sea, no podemos seguir obviando nuestra historia, es decir, la historia de España todavía se sigue ocultando y todavía estamos en la lucha y en la pelea de que no consideran que tengamos que estar, ¿no? De que nuestros hijos o da igual, cualquier persona pueda acercarse a lo que es la historia de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso ha hecho que los gitanos tengamos ese segundo papel en cualquier otro ámbito, porque en cuanto a la cultura, los gitanos hemos sido como muy, ¿cómo diría yo?, muy vistosos por el tema del flamenco, pero nos hemos quedado ahí. O sea, lo único que cuando tú preguntabas a cualquiera que qué conoces de los gitanos y te decían, wow, yo conozco a Camarón o a Lola Flores. Bueno, Lola Flores no era gitana, pero nos alegramos de que ella abanderase el hito de que ella era gitana, ¿no? Ella se consideraba gitana, pero Lola Flores no era gitana. O sea, quiero decir, es una cuestión donde hemos sido el resto de nuestras vidas, de nuestras profesiones, de nuestros cambios, de nuestros avances, de nuestros logros, todo eso ha sido anulado. Ha sido anulado y solamente nos hemos quedado con el flamenco. En realidad en España no se conocía otra cosa de los gitanos que no fuera el flamenco. Entonces parece que nunca hemos aportado a España nada como cultura, ¿no? Cuando la literatura, mucha literatura española no se entendería y europea no se entendería sin los gitanos, porque se han empapado, se han impregnado de lo que es la cultura gitana, ¿no? Entonces todo eso ha mermado pues un avance más progresivo de nuestra población, ¿no? de nuestro pueblo en esta España querida. Y la verdad es que hemos tenido grandes compañeros de camino que nos han ayudado y que nos han hecho tender una mano y que han hecho que en algún momento demos un paso más, ¿no? Y era impensable hace unos años crear un consejo estatal como el que se ha creado, el crear el Instituto de Cultura Gitana, que salga un poco. El Consejo Estatal sigue siendo servicios sociales,
el Instituto de Cultura Gitana no, porque nos lo han encajado en cultura, que por lo menos hemos dado un paso, y un paso importante que vino de esta casa y que vino de la mano de nuestro compañero Pedro Cerolo, de Margarita Pin, de Diego Fernández, y bueno, pues fueron los que realmente nos tendieron la mano, ¿no? Y si yo pregunto a cualquiera de ustedes si conocen algún político gitano, seguramente Juan de Dios, pobrecito, se va a jubilar ya el hombre, digo yo, pero es que aún sigue siendo el único diputado gitano. Nadie conoce otro. O sea, el hombre es como eterno, ¿no? O sea, se ha quedado con ese cliché. Él es el diputado de los gitanos. Bueno, la verdad es que es un poco triste y lamentable de que todavía no haya en puestos de salida, no haya otros gitanos, otras gitanas, que ya estamos sobradamente preparados, porque todo el tema de servicios sociales pues viene por bueno, pues por aquello de que la ayuda venía de una manera tan sumamente protegida que te daban los peces pero no te enseñaban a pescar toda la vida. Yo les ayudamos, pobrecitos, ¿no? Esa era la única fórmula, ¿no?, que existía para el pueblo gitano. Pero llega un momento donde ya hemos tocado techo, o sea, donde ya los gitanos queremos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Ya no queremos que nadie cuente la historia por nosotros, sino que seamos nosotros mismos. Que nadie abogue por nosotros, sino que seamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos pasos a continuar y a seguir pues son complicados y son difíciles porque como minoría pues nos acucian todos los hándicaps que tienen las minorías, ¿no? Entonces, bueno, nuestra lucha es el que consigamos algún día el reconocimiento del pueblo gitano como una minoría étnica española. Es decir, que se nos considere de tal manera que podamos ser nosotros los que hagamos nuestros programas, los que desarrollemos lo que deseamos para nuestro pueblo, en compañía, con ayuda de todo aquel que quiera ayudar y que quiera apoyar y que quiera estar, ¿no? Pero no tenemos que seguir en el cajón de los servicios sociales, ¿no? Porque eso a nosotros nos ha perjudicado muchísimo. Y pasando a otro tema, en cuanto a lo que es la discriminación pura y dura, ¿no? Últimamente estamos teniendo muchísimas denuncias por parte de entidades, porque mire, ¿sabe lo que ocurre? Que los individuos, los gitanos, por sí mismos no van a denunciar un acto racista ni un acto de odio o de discriminación, no van, por temor. Aún siguen con mucho temor. Nos cuesta mucho trabajo el que utilicen esos mecanismos que ya hoy en día están en nuestra mano, pero nos sigue costando mucho. De hecho, no sé si ustedes recuerdan el caso de Cortegana, que pasó en Andalucía, que quemaron las casas de muchos gitanos. Bueno, pues aún tenían miedo de defenderse. O sea, era increíble. Les tendíamos la mano y todavía les daba miedo el defenderse, por si acaso los terminaban de rematar. Ya les habían hecho polvo las casas y todo, pero por si acaso les terminaban de rematar, ¿no? O sea, quiero decir, aún sigue habiendo un temor bastante importante. Y hoy en día los discursos de odio contra los gitanos sigue siendo también muy, muy fuerte. En las redes, solo hay que bichear un poco por las redes y ver las palabras, las frases, los términos en que se dirigen a nuestra cultura, ¿no? Nos tratan de asesinos, de ladrones, o sea, quiero decir, una cuestión que tendremos que abordar entre todos, porque eso nos toca a todos. Yo creo que es una cuestión de todos, es parte de la educación de todos, desde nuestra casa hasta donde estemos, porque nos concierne el que controlemos todas esas situaciones. Si yo no controlo el teléfono de mi hijo, no controlo, pues no sé qué podrá hacer. Y mi hijo está bastante mentalizado de determinadas cuestiones, pero a lo mejor llega un momento donde, bueno, pues no. Entonces nosotros como padres, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad en ello constante y permanente, que no debemos dejar que ese odio
se siga arrastrando a lo largo de la historia. Ni qué decir ya entre bueno, si los catalanes, los españoles, los no sé qué. O sea, quiero decir, se está generando un discurso bastante fuerte y bastante latente que nos tiene que poner la piel de gallina, ¿no? El vello de punta. O sea, nos tiene que inquietar el que en España, en el siglo en el que estamos viviendo, o sea, yo creo que hemos dado una vuelta hacia atrás. O sea, no sé, yo veo las imágenes hoy en día y lo que está pasando y siento verdaderamente como vergüenza. Es decir, vamos a ver que llevamos 20 años, yo llevo 20 años, hay gente que lleva 50, que lleva toda la vida peleando por la no discriminación, por una igualdad de trato real y aún no lo hemos conseguido, al contrario, o sea, son los propios jóvenes y muchos jóvenes los que están generando parte de ese miedo en la sociedad. Yo tengo familia en Lavapiés y tienen pánico a salir a la calle. Cuando en Lavapiés hemos estado conviviendo, yo he vivido en Lavapiés muchos años, entonces mi barrio, yo cuando hablo de mi barrio que es Lavapiés, no hablo de donde vivo ahora en Villaverde porque me casé y me fui a Villaverde, ¿no? O sea, pero mi barrio sigue siendo Lavapiés. Entonces, eso es un tema que nos debe de poner, pues eso, un poco la antena en alerta y ver cómo avanzamos cada uno de nosotros y, por supuesto, como colectivos y como grupo, ¿no? Y donde nos escuchen realmente levantar la voz. Y yo me alegro de estar aquí hoy y estar compartiendo este espacio con vosotros, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no me acercaba por aquí y me siento como en mi casa realmente, ¿no? Y eso me produce pues la alegría de poder expresarme tal y como yo soy, ¿no? Con mucho respeto, por supuesto, porque eso de ahora todo vale, ¿no? O sea, yo me expreso como quiero y caiga como caiga. Bueno, mire usted, no, las cosas no son así. Tenemos que pensar en lo que estamos diciendo y ver al que tenemos al lado si realmente le va a caer bien o le va a caer mal o cómo va a ser, ¿no? Yo creo que el respeto todavía no deberíamos de perderlo y que deberíamos de seguir abanderándolo. Muchas gracias. Que funciona. Hola. Buenas tardes. Ahora, uy. En primer lugar, agradeceros la oportunidad que tiene Juventudes Socialistas de España de estar en este foro, de estar en la Casa del Pueblo, de estar con todas vosotras y todas vosotros en unas jornadas que creo que son necesarias. Que creo que una vez más el Partido Socialista ha estado a la vanguardia de sentarnos aquí una tarde para hablar, debatir y construir en positivo. Y creedme, más que aportar, lo que voy a salir aquí con un aprendizaje que no os podéis imaginar. Y es que yo al menos estoy agradecida, ¿vale? Como joven, estoy agradecida de que tantas mujeres y hombres a lo largo de estos años habéis hecho un trabajo majestuoso para conseguir en el día de hoy hablar de un tema y sentirnos mayoría, porque eso sí que lo pienso, que somos mayoría, la que creemos en una ciudadanía plena, en una ciudadanía libre, en una ciudadanía inclusiva. Que sea o no sea así, ese es otro trabajo que estas generaciones venideras, este presente que estamos todavía construyendo, nos queda, ¿no? Nos queda un largo camino por hacer. Bueno, en primer lugar, quería enfocar un poco el tema, ¿no? Digo, voy a hablar de jóvenes y discriminación, pero no podría hablar de juventud y discriminación sin hacer un balance, ¿no?, sobre muchas temáticas que arrastran consigo en que los jóvenes a día de hoy, jóvenes que somos, según la confesión que sea o según el origen, nos sintamos discriminados a lo largo de nuestras facetas políticas, laborales, educativas, etcétera. Pero creedme que yo como mujer me siento
triplemente discriminada, triplemente, ¿eh? Ya no me vale nada más una discriminación que tres a la vez. Y es que yo tengo 26 años, quiero dejar claro mi edad, porque a raíz de eso, para que os sirva de hilo, ¿no? Me afilié con 18 años al Partido Socialista, iba a cumplir 19. Y me afilié con ganas de cambiar las cosas, como cualquier persona que va a afiliarse a la Casa del Pueblo. Y me afilié con las convicciones claras de que esta era la casa donde la diversidad, donde la ciudadanía era. Y lo es. Y así me lo hizo saber muchos compañeros y compañeras. Pero claro, te topas con una realidad que no es así. Te topas con que en la casa, aunque el trabajo se haga desde dentro, desde fuera nos encontramos con puertas cerradas o con estigmas. Y créanme que en los pocos años que llevo de política activa dentro de partido y ahora hace 2 años de cara en Ceuta como diputada, creedme que el único estigma o lo único que haya yo salido en prensa es la vez que me quité el velo y también por cuando llevé a mi hijo al pleno de la Asamblea. Lo único que se ha destacado en estos 2 años siendo diputada, ¿no? Y es interesante eso. Y creo que ahí abarca todo un punto de inflexión que podría compartir con vosotras y vosotros. La discriminación es algo que llevamos siempre, la discriminación es algo que no se va nunca y nos despertamos un día cualquiera esperándonos de todo, esperándonos que nos llamen de todo y esperando con tanto optimismo cambiar las cosas y por desgracia nos encontramos y nos topamos con una realidad distinta. Y hablo por 4 motivos. Primero, como representante política. Segundo, como docente. Soy profesora de educación primaria y veo que la mejor herramienta para derrocar los estigmas, los prejuicios, el racismo, la xenofobia, creo que es a través de la educación. Pero claro, si queremos cambiar las cosas a través de la educación, no concibo eso sin hacer políticas, sin legislar, sin llevar leyes que cambien esos libros de texto, que cambien un poco el prisma de nuestra historia, que nos haga sentirnos orgullosos de lo diversos que somos. Y creo que a raíz de la política y de la educación tienen siempre que ir de la mano. Y a través de ahí también enlazar la juventud. Es que nosotros, los jóvenes y las jóvenes, tenemos el derecho. Ya no es el deber, o sea, el derecho, el deber y la responsabilidad de alzar la voz, no solamente en espacios como la Casa del Pueblo, como el Partido Socialista, sino alzarla donde estemos, alzarla en las universidades, alzarla en espacios, en institutos, aunque sean y sean jóvenes de temprana edad, alzarla donde fuera ese tinte, o digamos ese tinte xenófobo y racista de señalarnos en vez de por nuestra valía, por nuestra formación, por nuestro color de piel o por nuestros credos, ¿no? Y también enlazar todos estos puntos que he explicado aquí como madre. Lo que no me gustaría es que a mi hijo, que tiene 4 años, a mi hijo le pase lo mismo que me ha pasado a mí. Que tengan que segregarlo de tal forma que, a cabo de su vida educativa y profesional sea señalado por moro o porque se llame y se apellide de una forma que no es la occidental, entre comillas, entre otras cosas. Entonces, estaríamos todavía inmersos en una tarea que creo y espero que durante unos pocos de años y que no sea tarde, acabemos con ella. Y creo que esa es la función y el objetivo de estas jornadas. Estas jornadas creo que deben de hacernos reflexionar a nosotras y a nosotros a través de las aportaciones que tanto ese racismo como la Junta Islámica, también como el movimiento gitano, debemos de aprender y debemos de impregnarnos para que hoy por la noche en la cena o mañana por la mañana en el desayuno de trabajo con nuestros compañeros y compañeras hablemos de inclusión y hablemos también con un lenguaje inclusivo, que somos nosotros, a veces, y nosotras, las que erramos y cometemos unas falacias y unas sandeces, perdón por la expresión, que deberían de alarmarnos cada vez que las mencionamos, ¿no? Entonces estaríamos haciendo
un trabajo, creo que colectivo. Otra de las cuestiones, ¿no? Voy a enlazarlo también mediante política y política local. Voy a hablar de Ceuta y de Melilla, porque creo que también es unas grandes desconocidas. Son ciudades pequeñas, son ciudades singulares, pero son ciudades españolas y son ciudades que la inmensa o la mayoría de la población española hay veces que hasta se confunde, se creen que están al lado. Y tardo más llegando a Melilla que llegando a Madrid, para que os hagáis una idea. Y claro, esa connotación de Ceuta y Melilla, no, Ceuta y Melilla son pequeñas, pero los problemas son enormes. El problema, tanto no solamente el problema de convivencia, tanto el problema fronterizo, como ha comentado Begoña, todos y cada una de las situaciones que en distintas facetas, en distintos años en política, se han visto que gobernando el Partido Socialista hemos estado protegidos y gobernando el Partido Popular estamos en duda siempre. Estamos en un interrogante eterno porque, sinceramente, la tienen olvidadas y marginadas, por así decirlo. Y Ceuta y Melilla son también focos de atención en cuanto a convivencia se refiere. Hace 15 años, hace escasos 15 años, 10 años, era impensable que la asamblea, tanto de Ceuta como en Melilla, fuera tan diversa y tan representativa. Porque sí que puedo decir que somos representativos de una ciudadanía que es diversa, que es plural y que, sea del credo que sea, somos ciudadanos españoles y ciudadanas españolas. Y eso, de los mensajes de odio que cada vez que hablamos de algún tema en concreto salta en tweets tales como iros a vuestro país, pues perdón, estoy en mi país, o sea, no sé si usted es el que debe de irse, pero yo al menos me siento cómoda y me siento orgullosa de mi país, pero me sentiría más orgullosa si mi país, en vez de ver banderas o ver fronteras o ver diferencias, vea la humanidad como patria común. Yo creo que ese es el mensaje que cada una y cada uno debemos de abanderar siempre. Nuestra humanidad es nuestra patria, la patria de cada uno, la patria diversa, que nos sintamos orgullosas y orgullosos de nuestros orígenes, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, porque no vamos a dejar de ser españoles, pero lo más importante, no vamos a dejar de ser ciudadanos de pleno derecho, ciudadanos libres. Y esa ciudadanía libre creo que es la que nos queda todavía por conseguir. Yo soy muy utópica, pero creo que sin la utopía muchísimos de los logros que hemos conseguido a lo largo de la historia no se hubieran dado. Así que nada más, cualquier pregunta ya podríamos extendernos y muchísimas gracias. Qué escueto estás esta tarde. Buenas tardes. Bueno, qué gusto, Mónica. Te tengo que dar las gracias porque bueno, nos estás haciendo pasar una buena tarde a todos, pero a mí particularmente me estás haciendo pasar una buena tarde. Y te agradezco que me hayas permitido escuchar todas estas intervenciones. Pero quiero, antes de hacer algunos apuntes, decir que hoy no podemos empezar a hablar de lo que estamos hablando, lo han hecho prácticamente todas las personas que habéis intervenido, sin mencionar a Pedro Cerolo, porque sin lugar a dudas no tenemos que cansarnos los socialistas de poner en valor el trabajo de Pedro, la figura de Pedro, y sobre todo el espíritu y la emoción que Pedro le ponía a la política y concretamente a la lucha por los derechos de la diversidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, sí, mencionarle y recordarle siempre es muy emocionante y hay que hacerlo. Y yo te agradezco mucho que nos hayas juntado aquí esta tarde. Os he estado escuchando a todas muy atentamente y yo tengo un encargo aquí hoy y lo voy a hacer, pero claro, no me puedo contener, tengo que hacer algunas observaciones. Tengo que hacerte una observación para decirte que tú has vivido muchos años en Lavapiés y yo también. Y Lavapiés hoy
después de los incidentes que han ocurrido estos días, hay que decir que sin lugar a dudas es un barrio muy cosmopolita, donde hemos convivido muy bien los de toda la vida del barrio, los gitanos, los árabes, que ha habido tradicionalmente muchos, las nuevas comunidades que se han incorporado, y hay que reivindicar el espíritu de Lavapiés. Pero has dicho una cosa que me parece muy interesante y por ir entrando en faena quiero usarla. Has dicho, nadie conoce a ningún diputado nada más que a Juan de Dios, ¿no? Y sin embargo no es el único diputado que ha existido. Y hay que hacer una reflexión sobre ese comentario que me parece de interés. Juan de Dios es el único diputado que se conoce porque ha sido en realidad el único diputado gitano que ha luchado por el pueblo gitano. Ser gitano y estar en el Congreso, tenemos alguna, no significa que se luche por el pueblo gitano. Por tanto, Juan de Dios tenía la circunstancia de que era gitano y además era socialista. O sea que es una diferencia sustancial que hay que poner encima de la mesa y que es importante que tengamos en cuenta. Me ha gustado mucho la selección que habéis hecho de la mesa, porque están las organizaciones que ponen voz a muchas personas que muchas veces no tienen voz. Concretamente tu organización me parece que, bueno, que hace parte de su tarea es esa, y la verdad es que es muy interesante escuchar todas las cosas que nos contáis. Voy a discutir con la compañera, porque voy a discutir con las dos últimas compañeras, no a discutir, a polemizar, que me gusta mucho, Te voy a contar un chascarrillo. Te puedes imaginar que las feministas de este partido hemos estado muy atentas durante mucho tiempo a tu figura. Eras consciente, ¿no? Me imagino. Y ha sido objeto de muchos debates, ¿no? Bueno, por supuesto, hemos sido absolutamente respetuosa con todas las decisiones que has tomado, fuesen unas u otras, ¿no? Pero te voy a confesar que el día que te quitaste el velo, algunas nos tomamos una caña, que lo sepas. Y bueno, luego te contaré, ¿no? Porque tiene significante y tiene significado. No significa eso que estemos en contra de que las mujeres lo lleven, simplemente nos parece, y para el debate, a ver si polemizamos un poco con esto, nos parece muy importante que quien lo lleve lo haga porque quiere, de verdad. Es decir, que no existan otro tipo de condicionantes, etcétera. Y, por supuesto, en el marco de ese respeto, tenemos que conocer también que hay a veces prácticas culturales que atentan contra derechos, particularmente de las mujeres, y, por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de ser muy atentos para que no haya colisión entre el respeto a la diversidad y la utilización de esas prácticas que yo creo que están mal utilizadas, ¿no? Pero que se utilizan para configurar una idea de determinados colectivos que terminan estigmatizándolo. Si hay algo en lo que habéis coincidido todas, y ya voy a ir entrando en faena sobre lo que me han pedido, es qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo conseguir consolidar los derechos. Y si hay algo que con relación a la diversidad tenemos que tener en cuenta, es que las leyes, o por ley, no vamos a conseguir ni romper con la estigmatización, ni imponer la igualdad, ni nada de esto, ¿no? Pero las leyes son fundamentales, y esto lo hemos tenido clarísimo. Pero los socialistas lo hemos tenido tan claro que hemos hecho a lo largo de nuestra historia varias cosas. Una, buscar la igualdad formal, y después buscar la igualdad real. Y eso, que posiblemente en el imaginario lo tenemos más asociado a la lucha del movimiento de mujeres, es perfectamente trasladable a lo que tiene que ver con estas otras luchas, ¿no? Y, por tanto, las estrategias tienen que ir también encaminadas un poco a esto. Yo ya tengo puesta la pantalla con mi presentación. Bueno, pues ahora tengo aquí un mando estupendo que me han dejado. Bien. Y pasamos a hablar de lo que me ha pedido Mónica, que es la ley de igualdad de trato y no discriminación. Y lo quiero hacer empezando por dar algunos apuntes de tipo histórico que me parece importante que tengamos en cuenta. Porque estamos ante una ley que, por las circunstancias políticas que todo el mundo conoce, quedó en las puertas de ser aprobada por el gobierno de Zapatero, el último gobierno de Zapatero. El adelanto electoral del año 2011 impidió lo que sin duda iba a ser la guinda de todas las reformas emprendidas por los socialistas para hacer efectiva la igualdad.
Yo quiero hacer una reflexión para entrar en faena, y dado que estamos en unos momentos políticos en los que hablamos mucho de la Constitución, y creo que hay que hablar mucho de la Constitución, pero para hablar de las cosas que la Constitución tiene. Y yo tengo algunas obsesiones con algunos artículos de la Constitución y vengo yo aquí a desahogarme con mis obsesiones. Entonces, me parece que hay un artículo de la Constitución fundamental, que es clave para todos los que estamos aquí hoy, que es el artículo 14, sobre el que voy a hablar muy poquito porque prefiero hablar un poco de otro. Pero quiero decir que la Constitución no es solo un catálogo de principios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La Constitución también tiene preceptos que obligan a la acción. Y esos son los artículos que a mí me interesan y sobre los que de los que el feminismo se ha servido mucho y que son muy útiles estratégicamente en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la desigualdad. En esa norma, en la Constitución, residen las claves de la convivencia y se marcan también cuáles son los compromisos básicos a los que nos comprometemos, en realidad todos los españoles. Pues como decía, quien me ha oído ya muchas veces sabe que me gusta insistir mucho en algunos artículos. Aparte del 14, el 9.2, que es lo que nosotros entendemos que es la clave de las acciones políticas. Creo que el 9.2 de la Constitución es el artículo más político de la Constitución. Y ahora voy a explicar por qué. El 14, desde luego, es una seña de identidad nuestra, del socialismo, porque al final el socialismo, bueno, pues es igualdad de oportunidades. La acción positiva hacia la que nos enmarca el artículo 9.2 es muy importante que la tengamos en cuenta porque estamos hablando de acciones que se definen como las medidas que están llamadas a eliminar las desigualdades, y es la estrategia, simplemente, y por tanto muy importante que la tengamos en cuenta. No me voy a entrar en definiciones técnicas sobre qué significan esas políticas, pero quiero decir que el artículo 9.2 de la Constitución española es el artículo que legitima que las acciones positivas no sean consideradas ni sean proclamadas como acciones discriminatorias. Es decir, actuar de manera discriminatoria, gracias al artículo 9.2, no queda recogido como una discriminación, porque en realidad el 9.2 lo que está haciendo es impulsar una acción para apoyar, para impulsar, sea de manera temporal o no. El 9.2, por tanto, es el artículo que compromete a la acción. Por eso digo que es el artículo más político, a la acción de los poderes públicos. Es decir, lo que hace es demandar a los poderes públicos que actúen para eliminar precisamente todos los obstáculos que impiden que las personas que sí que tienen reconocidos derechos, aquí estamos hablando de colectivos que tienen, por ejemplo, el pueblo gitano tiene exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano español, pero sin embargo tiene muchos obstáculos para poder acceder a ellos. Y ese artículo 9.2 ayuda a articular los sistemas y las legislaciones también que hay que emprender para eliminar esos obstáculos que impiden que se puedan ejercer esos derechos. Por tanto, este artículo es de esos que nos vamos a colgar de cabecera, es de los de cabecera. Tenemos que hacer mucho uso de él y reclamarlo mucho. Es un artículo esencial de la Constitución porque con él no se puede tachar de discriminatorias esas acciones. Y, por tanto, esto para nosotros es estratégico. La Ley de Igualdad de Trato tiene, incluso en su denominación, el concepto de integralidad. Y es muy importante que tengamos en cuenta que efectivamente esta también es una ley integral. Las últimas leyes que los socialistas hemos emprendido relacionadas con discriminaciones de cualquier tipo han sido siempre leyes integrales porque recogen los 5 elementos básicos que dan integralidad a una acción pública para favorecer una determinada situación y que tienen que ver, como tenéis ahí en la pantalla, con las medidas de tipo preventivo. Hay que prevenir las discriminaciones, hay que dar seguridad a las personas que las denuncian, hay que reparar el daño
cuando estas personas sufren algún tipo de abuso o de discriminación, y por supuesto tenemos que tener unos sistemas de seguimiento de cómo eso impacta socialmente y cómo funcionan las políticas públicas que se emprenden y se ponen en marcha para corregir ese tipo de situaciones. Los instrumentos internacionales, y es muy importante que sepamos esto, no ha caído del cielo. Esta ley de igualdad de trato en realidad viene de la mano de principios europeos. Si es importante que hablemos de la Constitución, es muy importante también que hablemos de Europa y que tengamos un marco y que sepamos, sobre todo, que tenemos un marco europeo que nos ha ayudado a ser más rápidos, más ágiles y más contundentes a la hora de emprender este tipo de acciones. Y tenemos dos espinas dorsales, digamos. Por un lado, el Tratado de la Unión Europea, que establece en su artículo 2 la no discriminación como uno de los valores comunes de la Unión, y también dice que la lucha contra la discriminación es uno de los objetivos de ese mismo tratado. Y tenemos también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en su artículo 21 prohíbe toda discriminación. Por tanto, estas dos me parece importantísimo que las tengamos en nuestra cabeza. He de decir que aunque he manifestado la integralidad de la norma, y que es importante, tenemos que saber que es muy importante que el apoyo y la protección de las víctimas de delitos motivados no van a tener solo respuesta a través de la Ley de Igualdad de Trato. El Partido Socialista tiene un compromiso programático para llevar al Congreso y poner encima de la mesa también una ley de delitos de odio. Eso es lo que da complementariedad, digamos, a esta ley que tiene quizás un tono más administrativo, como vais a ver. No os voy a leer los artículos, no os preocupéis, pero voy a dar algunos apuntes generales para que tengamos claro de qué va. Por tanto, ese compromiso programático de ley de igualdad de trato, ley de delitos de odio, está también la ley LGTB, por supuesto, están configurando lo que podríamos llamar el paquete legislativo antidiscriminatorio que los socialistas estamos poniendo encima de la mesa desde hace años. Esta ley hace referencia a discriminaciones por razón de raza, color, origen étnico o cuestiones de tipo social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, por opinión política o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual o identidad sexual. Veréis, por tanto, que estamos ante una ley integral, pero que estamos también ante una ley general. No está enfocada a un solo colectivo. El paquete normativo tiene que ver con la discriminación por el motivo que sea. Es una ley, por tanto, de mayorías. Es una ley para las mayorías y es una ley también de los colectivos. Se da la paradoja, si me permitís, de que es una cosa y la otra. Y digo que es una ley de toda la ciudadanía porque además todos, en cualquier momento, en las actividades de nuestra vida podemos ser objeto de discriminación. Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Es decir, no solamente la pertenencia a un determinado colectivo te convierte en una persona susceptible de ser discriminada en algún momento de tu vida. No voy a hacer referencia en la parte histórica, porque quizás sea un poco extenso, a lo que tiene que ver con las directivas de la Unión Europea, las dos directivas de la Unión Europea que marcaron lo que en realidad es el paquete normativo que tenemos en esta ley. Es cierto que el gobierno de Aznar ya trató de recoger algunas de las indicaciones que nos hacían desde Europa, pero nadie recuerda nada de la implementación de esas medidas, porque lo único que en realidad hizo José María Aznar en los años de su gobierno fue cambiar el tema de los seguros de los coches y nadie sabe nada más. Pero nosotros tenemos una vocación pedagógica con esta ley, porque sabemos que en realidad el largo recorrido de una norma como esta tiene que ver precisamente con cambiar ritos, costumbres. No solo con las leyes se cambian las conciencias, no solo. Y creo que, bueno, el pueblo gitano lo conocéis perfectamente.
Bien, por tanto, los años de José Mari los borramos, porque ya digo que hizo esto y punto, y por tanto nosotros lo que decidimos es que íbamos a transponer esas directivas de una manera mucho más amplia. Íbamos incluso a trascender esas directivas. Bien. Bueno, pues nuestra iniciativa añade motivos especialmente relevantes hoy en día, como por ejemplo la enfermedad, la discapacidad, la orientación de identidad sexual, que eran materias que no venían apuntadas, digamos, en la normativa europea. Esta es una ley para proteger los derechos de las personas y es una ley para regular nuestra convivencia como ciudadanos. Es muy importante que seamos conscientes de que no es una ley que haya venido a crear nuevos derechos. Simplemente, entre comillas lo del simplemente, en grande, simplemente o nada más y nada menos ha venido para garantizarlos. Y por tanto, este concepto, digamos, es importante que lo tengamos en cuenta. Esta es una ley efectiva porque persigue que la igualdad y los derechos sean reales. Cuando decimos que vamos a eliminar los obstáculos, muy leve a un aspecto fundamental de la ley, que es el título tercero referido a la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Sabéis que la ley incluye la creación de la Autoridad de Igualdad de Trato y No Discriminación. Estamos hablando de una autoridad independiente encargada de proteger y de promover la igualdad. Sin extenderme mucho, a decir que va a tener la posibilidad de prestar asistencia y orientación a las personas que hayan podido sufrir discriminación, que puede iniciar de oficio o a instancia de terceros investigaciones y que puede ejercitar además acciones judiciales. Y verás que ahora ya, esta ya es la última de las diapositivas, y esta es la última de las diapositivas, que yo no la veo, pero entiendo que es una gente muy contenta y muy diversa, ¿no? Es esa, vale. Pues si es eso, si estamos en esa foto, ha llegado el momento de decir adiós. Y entonces, bueno, bromas aparte, lo que os tengo que decir es que yo lo que quiero pediros es que nos ayudéis a sacar adelante esta ley. Y que, por tanto, la reunión y este encuentro tiene sentido si somos capaces de hacer este camino juntas y de hacer este camino juntos. Es muy importante que la conozcamos bien, que entremos a profundizarla. A lo mejor hay que buscar otros canales más de tipo taller para trabajarse bien la ley. Es importante que la conozcamos porque es importante que la defendamos. Así que muchas gracias, porque seguro que de aquí hoy sale gente con ganas de trabajar. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues ahora nuestra secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, ¿quieres decirte unas palabras antes de...? Vale, pues empezamos ya con el turno de palabras. Os pido brevedad, 1 minuto, y decís a qué persona va dirigida la pregunta y sobre todo eso, brevedad. Perdona por alusiones, tenemos que contestar aquí a la... Vale, pues... Vale, tú primero, lo que tú quieras. El otro micrófono. Sí, vale. Vale, yo lo que te diría, por lo que has comentado antes, es que yo me tomaré un zumo de cebada 00, ser posible halal, el día que no veamos a una mujer ni por lo que lleva puesto, ni por su contexto, ni por nada, sino por lo que es ella, por lo que ha decidido ser y por cómo quiere aparecer en la sociedad. Me encantó el eslogan de las mujeres de Valencia, del CCIV, que salieron y dijeron: no tenemos de tontas ni un velo. Y todas iban veladas. Por lo tanto, vamos a dejar de hablar de trapos y de ropita. Podríamos hablar en un sentido y en otro horas y horas, pero yo creo que tenemos que pasar un poco más allá. Tenemos que hablar de las mujeres, que somos diversas y que lo que hay que hacer es favorecer que podamos empoderarnos y que cada una decida lo que quiera con respecto a sí misma y con respecto a lo que le rodea.
Me lo tomaré contigo también y con Ángeles. Que no, sí que es cierto que este tema, la verdad, voy a ser muy breve, ¿vale? Pero un apunte. Voy a decirte cómo yo me sentí cuando me lo quité. Igual que cuando me lo puse. Igual. Es más, me lo puse 17, 18 años porque me dio la gana. Así me apareció así a mi padre, me dijo, no va a durar ni 2 semanas, duré 7 años, ¿eh? Y la verdad que me sentí igual que me lo puse, porque creo que la decisión personal intransferible de una mujer es vestir como quiera, porque ni un velo ni una falda va a hacer menos o más musulmana a una mujer, ni menos o más ciudadana, ¿no? Entonces creo que desde ahí radica, ¿no?, las jornadas de hoy, que defendamos a las mujeres, a las compañeras que lo llevan, a las que no lo lleven, de la misma forma y con las mismas ganas. Me gustaría poner un ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. No hay una serie en estos momentos, para las que vean series, que no se apliquen criterios de diversidad. Pero los criterios de diversidad no tienen que ver solo con las cuestiones raciales. Igual que esta ley que estamos presentando no tiene que ver exclusivamente con las cuestiones raciales. En la calle también hay gordos. Claro. Y también tienen que salir en esas series. Es decir, eso también es discriminación. Y con relación al tema del velo, sin querer polemizar, yo creo que esta casa no es dudosa de nada, por tanto no voy a hacer aquí intervenciones de justificación de nada, pero sí quiero dejar una cosa muy clara. De lo que hemos hablado aquí, o al menos de lo que yo he hablado, es de que el discurso de ponérselo, que se ha hablado allí del discurso de ponérselo, de la libertad de ponérselo, no vale si no va acompañado del discurso de la libertad de quitárselo. Y, por tanto, mientras esos discursos no vayan en paralelo, para uno y otro lado habrá discriminación. Entonces, simplemente dejar eso claro. Gracias. Bueno, estaríamos horas y horas debatiendo. Yo todos los días me pregunto, cuando me levanto, qué hace una argentina medio paraguaya, soy del norte de Argentina, metida en todos estos fregados, ¿no? Me pregunto todos los días qué hago, primero siendo 8 años concejala en el Ayuntamiento de Alcalá, ahora diputada en la Asamblea de Madrid y ahora intentando sacar adelante una Secretaría de Movimiento Social y llegar al legado, continuar el legado que nos dejó Pedro Cerolo. No me quiero alargar porque sé que estamos ya con el tiempo ajustado. Primeramente quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a las asociaciones que se han acercado hoy. Veo a Vladimir de Ruminawi, veo a ESCO a través de Yolanda, veo a muchas asociaciones, la Asociación de Africanos que gestiona a Paola, veo Esther Peña de ACEN. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la Dirección Federal. Estuvo Isaura Leal de la Dirección Federal. Hoy mismo hay en varios lugares de España varias actividades a la vez. Esta es una de las tantas programaciones que tiene el PSOE distribuido por todos los territorios. Gracias a nuestro representante de la diversidad en el Senado, Pío Zelaya. Es un orgullo que un peruano esté ocupando una banca en el Senado de España. Eso, la diversidad, el PSOE la practica, no la verbaliza solamente como otros partidos. En el PSOE tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos concejales por todo el territorio, representantes de esta diversidad. Así hacemos los socialistas las cosas. Yo quiero agradecer también a las compañeras de la Ejecutiva Regional de Madrid que están presentes en este acto y que estoy convencida que son unas trabajadoras incansables por la igualdad en el más amplio espectro de la igualdad y lo que tiene que ver con la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación también. No puedo dejar de tener en cuenta y de, por supuesto, continuar el trabajo de todos los grupos federales. Veo a Julia Martínez, que gestionó durante muchos años el Grupo Federal de Latinos. Veo a Minarias, que gestionó durante muchos años el Grupo Federal Afrosocialista. Estamos enmarcados en una nueva etapa donde integramos a esta diversidad en un concepto de ciudadanía inclusiva y por lo tanto os animo a seguir trabajando desde este nuevo espacio y entendemos que hoy no podía pasar como un día más. La discriminación racial es una de las tantas discriminaciones, pero que nuestros colectivos quizás racionalizados lo sufrimos más. Muchas gracias a todos los concejales. Veo por aquí portavoz de Majadahonda, concejales de Las Rosas presente. En fin, agradecer este trabajo que lo tenemos que
hacer cada uno de nuestro espacio en el tejido asociativo, con los cuales no siempre vamos a coincidir, con concejales, diputados, medios de comunicación. Muchas gracias Radio Tentación por acompañarnos esta tarde y por siempre dar un espacio para que estos temas no se queden en el diálogo de la casa solamente o de nuestra agrupación. Es decir, que Radio Tentación cada vez que lo convocamos está con nosotros y se agradece el espacio. Yo no me quiero extender, creo que quedaron muchas cosas de la ley por explicar. Es una ley integral, una ley que nuestro secretario general ha decidido incluirla. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha decidido incluir la ley de igualdad de trato dentro de las 10 temas estratégicos de Acuerdo País. El Acuerdo País son 10 puntos que se han puesto sobre la mesa como hoja de ruta de la alternativa de gobierno que somos. Nosotros no nos reunimos para quejarnos, no nos reunimos para curarnos las heridas, nos reunimos y ejecutamos medidas para ponerlas en el boletín oficial, que es de donde se pueden realmente hacer políticas de igualdad. Esta ley de igualdad de trato, que lo ha explicado Ángeles como portavoz del Congreso de Igualdad en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, incluye una sinfín de medidas, de acciones positivas, pero creo que también nos quedó por explicar también sancionatorias, porque hay un límite entre la afamada, y es un derecho fundamental, de la libertad de expresión y el derecho que tenemos a proteger nuestra propia identidad. Hay una frase que la usamos mucho, que la libertad de expresión no significa libertad de agresión. Yo creo que tenemos que explotar esa vía y tenemos que intentar, y estamos aquí, y yo me uno al mensaje que acaba de decir Ángeles sobre le pedimos la colaboración para sacar adelante esta ley. El Partido Socialista, como les dije, nuestro secretario general lo ha incluido en los 10 acuerdos de país, la vamos a circular en los próximos meses, pero solamente con circularla no está ganado. Tenemos que lograr primero que se tome en consideración, o sea, convencer al resto de partido, y ahí sois fundamentales las asociaciones, porque sois las interlocutoras, la que podéis llamar a la puerta de los diferentes grupos parlamentarios para exigir que por lo menos se debata, que llegue a comisión y la enmendaremos. Quizás nos autoenmendemos, porque muchas cosas de las que presentamos en su momento quizás haya que corregirla. Esta ley se registró hace un año atrás, en este año ha cambiado muy poco, porque lamentablemente el Partido Popular ha abandonado todas las políticas destinadas a la no discriminación. Pero sí creo que tiene un elemento esta ley que no podemos quitarlo, no podemos quitarla, que es el tema de la sancionatoria. No nos vale una ley que no tengan un paquete de sanciones, que el discriminar no salga gratis en este país. Y hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación Racial, los incito, nos ponemos todos a trabajar para que esta ley podamos estar el próximo año diciendo que España está adaptada a su ordenamiento jurídico a las directivas de Europa. Por lo tanto, los invito a trabajar, y como también es el Día Internacional de la Poesía, yo quiero terminar esta breve intervención, por supuesto, dándole las gracias a todos por venir y leyendo una breve línea de nuestro querido Gabo, de Gabriel García Márquez, que decía: un hombre, en este caso una mujer, solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Esto significa que nadie es mejor que nadie, que la única forma que tenemos es de caminar juntos. Muchas gracias.